Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo comience a obrar en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento y al momento, Señor, de escuchar tu palabra, de leerla, Señor, y escudriñar en ella, que podamos entender, Señor, cuáles son los tiempos de nuestras vidas, qué es lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros, y pedirte que nos ayudes, Señor, a cumplir con ese propósito que tú tienes, Señor, en cada uno de nosotros. Que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, Señor, a comprender y entender, Señor, y a ver que a pesar, Señor, de las circunstancias que nos rodea, tú estás allí, Señor, para ayudarnos, para bendecirnos y para tomarnos de las manos, Señor, y poder seguir caminando junto a ti, Señor. Este camino que hemos decidido hacerlo, Señor, tomado de tu mano. Que en esta mañana la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y que salgamos de este lugar renovados, en fuerza, alma, cuerpo y espíritu, Señor, para poder cumplir con la tarea y con la labor que tú nos has encomendado, Señor, que es predicar y anunciar las buenas nuevas que tú, Señor, has dejado en nuestras vidas. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra y nuestra alabanza en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano, en esta mañana. Damos gracias a Dios por poder estar en su casa. Un domingo más, un día más. Una semana más que comenzamos en la presencia del Señor. Y la mejor forma es esta, como siempre digo, estar en su casa y comenzar nuestra semana dándole gloria, honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Una semana, un mes que se está moviendo al ritmo del fútbol, porque todos vaya donde vaya, no sé si a usted le pasa, todo se comenta, todo fútbol, todo es mundial, todas esas cosas que suceden cada 4 años, esta vez cada 3 años y medio, porque el último mundial fue en noviembre. Y claro, como buen argentino que somos, el fútbol para nosotros, o para la mayoría, por lo menos el 90% de los argentinos les gusta el fútbol, ¿no? No, dice Vanessa, bueno, ella es del 10% que no le gusta el fútbol. Pero la mayoría, donde vamos, siempre estamos escuchando que la gente habla de fútbol, bueno, todo lo que acontece con el mundial. Y uno no es la excepción. A mí me gusta el fútbol, soy un jugador de fútbol frustrado, lamentablemente. Me hubiese gustado jugar hasta cierto tiempo, ¿no? Cada uno tiene, creo que seguiría jugando si no hubiese roto alguna de las rodillas o alguna cosa. Pero todos tenemos ese futbolista frustrado dentro. Y está bueno, digo yo, que se hable un poco, salir un poco de los temas que a veces nos aquejan, nos traen preocupaciones, y esto nos distrae un poco. Como somos un país futbolero, también el fútbol es algo que está moviéndose en nuestro entorno, ¿no? En todas las personas que nosotros conocemos. Pero también creo que Dios nos habla a través de esas cosas. ¿Cuánto cree que Dios habla a través de las cosas sencillas y comunes, el día a día? ¿Amén? Yo creo eso, yo creo que Dios nos habla también. Y Dios me habló en estos días por estas cosas del fútbol, ¿no? De lo que estamos tan apasionados los argentinos. Y me hizo ver algunas cosas. Lo primero estaba lo que veía, ¿no? Todo el proceso que lleva una selección. Por ejemplo, la selección argentina. Durante 4 años o 3 años y medio en este caso, todos los jugadores que pasaron en ese proceso, todos los jugadores que fueron convocados, todos los jugadores que fueron llamados para integrar ese plantel. Y de allí, de esos 4 años, de esos cientos, miles, y yo creo que hasta millones de jugadores han pasado por la selección. Creo que si uno se pone a ver, todos los tiempos han pasado millones de personas queriendo jugar en un seleccionado. Y jugar en un seleccionado es, para aquel que es futbolista, es lo mejor. No solamente jugar en sus clubes, sino de llegar a representar a su nación. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver el fútbol con Dios? Bueno, ya vamos a llegar. Denme un segundito que esto es prepararlos para eso.
Y ver eso, ese proceso, ese llamado de todos los jugadores durante estos 4 años. Y veía, yo digo, wow, cuántos jugadores pasan, ¿no? De buen fútbol, de buen talento, algunos con talentos que el Señor le ha dado, que le ha regalado, que la verdad que son estupendos, terribles jugadores, caso Riquelme, Maradona, Messi, no era hincha de Boca, ¿no? Todo de Boca, nombre, ¿no? Bueno, un Gallardo, un Burrito Ortega, también lo vamos a poner porque si no van a decir que no hablamos de River. Todos jugadores que Dios le ha dado un talento que sobrepasa a otros jugadores tal vez que son buenos jugadores también, pero que no han llegado tal vez a vestir la camiseta de la selección. Y en todas estas cosas que el Señor me hacía ver, con todo lo que está pasando con el fútbol, con esto del Mundial, había algo que el Señor me quería recalcar. Yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor dijo, el Señor Jesús, que me confrontó a mí de una manera que hizo que se me mueva la estantería. Y usted dice, bueno, pero venías hablando del fútbol y ahora hablas del Señor. Bueno, el fútbol es esto. Hubo muchos que fueron llamados a participar, a formar la selección. De esos miles que fueron llamados, hubo una prelista de 50 y pico de jugadores, de los cuales de esos 50 y pico de jugadores solamente quedaron estos 26 que hoy representan a la Argentina en el Mundial. O como en otros seleccionados, ¿no? ¿Y qué me hacía ver el Señor de esto? Que muchos son llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Y eso es la palabra que el Señor me dio a ver en estos días, a través de estas cosas. Allí en Mateo 22:14, si usted lo quiere buscar, después vamos a leer todo el capítulo 22, hasta del versículo 1 al 14, pero el versículo clave es este, el cual Dios me hizo ver y el cual Dios me hizo mover todo lo que había en mi interior con esta palabra. Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. A través de lo que estaba viendo del fútbol, porque dije, lo voy a aprovechar para usarlo, porque es lo que hoy se habla todo continuamente, ¿no? Del fútbol, que muchos son los llamados y pocos iban a ser los escogidos. Y esto me hizo pensar que no todos los que están dentro de la iglesia están aprobados, que no todos los que cantan están comprometidos, y no todos los que digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Por eso, en esta mañana, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender la diferencia entre ser un invitado o un llamado a ser aprobado o a ser escogido. Entre estar cerca de Dios y pertenecer a Dios. Y de tener acceso a Dios a tener una identidad de hijo o hija de Dios. Eso es lo que en esta mañana el Señor nos va a dar a entender. Y ahí sí vamos a ir al libro de Mateo, del capítulo 22, del versículo 1, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Lleva como título en mi Biblia, Parábola de las fiestas de bodas. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron
y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos de los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí vamos con el versículo clave de esta predicación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. Aquí vemos la descripción de una fiesta, de un momento de alegría, de gozo tal vez para ese rey, de su hijo que se iba a desposar, de su hijo que se iba a casar. Iba a ser algo evidentemente muy bueno, porque dice que el rey dio y puso lo mejor para celebrar esa fiesta. Y esta parábola que el Señor usó dice que fueron algunos invitados, en especial, dice los primeros versículos, y se volvió a enviar, el 3 dice: envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Había primero un grupo seleccionado, ¿sí? Había alguien que ya había sido seleccionado, no era para todos la fiesta, era para ese grupo. Y lo primero que veo aquí es que el llamado de Dios es un llamado general, es un llamado para todos. Así como decía recién de las selecciones, cuando se llama a los jugadores se llama a todos por igual, después se los selecciona. El llamado de Dios es para todos los que estamos aquí, pero también todos los que están allí afuera. Este llamado es general, es algo universal. A los primeros que el Señor llamó el rey llamó fue a un grupo. Si nosotros leemos, y a aquellos que les gusta escudriñar la palabra, desde el versículo 3 al 6, a los primeros que llama, a esos convidados que le dice, es el pueblo judío. El Señor vino primeramente al pueblo de Dios, vino al pueblo judío, vino a ellos, pero ellos no quisieron recibirlo. Por eso el Señor, después de esta parábola, les da a entender que también ellos fueron llamados. También el pueblo judío había sido llamado a este evangelio. Luego del versículo 9 en adelante, habla de los otros invitados, que es el pueblo gentil. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entra la iglesia. El Señor hace un llamado primeramente a los judíos y luego llama a los gentiles. Pero este llamado es un llamado para todos. Hoy el Señor está haciendo ese mismo llamado. A todos nos está llamando a que podamos estar en esa fiesta. Entonces el problema no es que Dios nos llame. Dios sigue llamando. Hay muchas personas que piensan que ya no hay lugar, ya no hay tiempo, ya no hay forma de llegar a Dios. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando a cada persona. Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser llamados, pero también que nosotros podamos llamar a otros a los pies de Cristo. Y esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros. El problema no es que Dios nos llame, el problema es de cómo nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios. El problema de hoy, del ser humano, de las personas, es cómo estamos respondiendo al llamado de Dios.
no es que Dios nos llame. Él sigue llamando y Él sigue intentando que el hombre vuelva a tener una conexión con Dios, con Él. Y hay tres tipos de llamados o tres tipos de personas que están dentro de la iglesia, porque estamos hablando también de la iglesia, de lo que pasa dentro de ellas. Al primero llamado son aquellos hombres que oyen pero ignoran ese llamado. Viven ocupados en lo natural, distraídos, sin ningún tipo de urgencia espiritual. Es decir, hay que le da lo mismo. Hay personas que están dentro de la iglesia, que vienen, que llegan, pero le da lo mismo. No tienen una comunión con Dios. Están porque están. Hay muchas personas que utilizan la iglesia solamente para decir, bueno, tengo un grupo de gente conocida a la que, bueno, nos reunimos, estamos ahí un domingo más, un sábado más, un día más de la semana, pero no se comprometen con Dios. Como dijo una vuelta el pastor, utilizan la iglesia como un club social, un lugar donde, bueno, nos reunimos, está bueno, voy a ir allá a Paso de Fe porque ahí hacen buena comida, los hermanos de vez en cuando se reúnen a comer, entonces están. Pero esas son las personas que oyen e ignoran totalmente lo que pasa con el Señor. Las segundas personas que hay dentro de las iglesias es el que oye, pero no se compromete. O su compromiso es a medias. Están en la iglesia, pero su corazón no está rendido a Dios. Hay personas que vienen, que ustedes lo ven, lo vemos. Esto no es acá, esto es en otro lado. Esto acá no, yo veo que mis hermanos no son así. Pero hay muchas personas que están dentro de la iglesia y vos los ves, levantan las manos, adoran, gritan, zapatean, bailan. Pero realmente su corazón está lejos de Dios. Aparentan. Hay muchas personas que están aparentando tener algo de Dios, aparentando que sirven al Señor, pero realmente no están comprometidos. Son personas que están, que escuchan, pero en el momento que se tienen que comprometer con Dios, ahí es donde no están, desaparecen, se fueron. Y la tercera persona que encontramos dentro de la iglesia es el que oye y responde con todo su ser. Es el que entra en el proceso de ser escogido. La persona que realmente quiere que Dios lo utilice. Esas personas que tenemos que convertirnos cada uno de nosotros. Que tenemos que decir, bueno, sí, yo quiero pertenecer a esa selección. Yo quiero pertenecer y ser de ese grupo de los 26 escogidos, esos que van a salir y van a representar, en un caso del fútbol, a una nación. En el caso de Dios vamos a representar a nuestro Padre Celestial. Ser esos escogidos. A esos Dios está llamando en este tiempo. A que podamos comprometernos con Él. A que podamos sentir que ese llamado se convierte en algo que nos escoge a cada uno de nosotros para poder poner nuestras vidas al servicio del Señor. El llamado de Dios es una oportunidad que Dios nos da. Pero las respuestas a ese llamado es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Vuelvo a decirlo, Dios nos llama a todos. Ahora está en tu decisión a qué vas a hacer con ese llamado. Está en tu decisión cómo vas a tomar ese llamado y lo vas a poner al servicio del Señor. Vuelvo a decirlo, Dios llama a todo el mundo. El llamado es universal. El tema es la decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros para servir a Dios, para darle a Él el primer lugar. Lo segundo es que ser escogido es tener una transformación. Cuando decimos que somos escogidos del Señor, tenemos que mostrarlo con hechos. Tiene que haber en nuestras vidas una transformación. Hay muchas personas que dicen ser llamados, hay muchas personas que dicen ser escogidas por Dios, pero no lo demuestran. Porque demostrar no es solamente hablar, no es solamente, el otro día decíamos, no es trabajar para el Señor, subirte acá arriba.
No es venir un domingo y dar una prédica. No es ponerte a cantar alabanzas y adoración, exaltación al Señor. Tenés que demostrarlo con hechos. Hay que demostrarlo que realmente el Señor transformó nuestras vidas. Necesitamos, para ser escogidos, tener una transformación realmente en nuestras vidas. Del versículo 12 dice, y le dijo, amigo, el rey le decía a esta persona que encontró, vamos al versículo 11 primero, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esa persona había llegado a ese lugar, pero no estaba realmente preparado para estar en esa boda, en ese lugar, en esa fiesta. Y el versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Cuando hablamos de una transformación, hablamos no solamente de decirlo, sino de demostrar que realmente Dios cambió nuestras vidas. Y uno dice, bueno, pero por la vestimenta, ese hombre, no es porque te pongas una corbata. Siempre lo decimos, no porque tengas la Biblia más grande, que podemos decir, ay, soy cristiano, ay, soy un hijo de Dios. Los hechos son los que realmente demuestran que Dios nos está transformando. Como siempre decimos, como yo era y como hoy me conocen. Lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que la gente ve, porque muchas veces la gente necesita ver que realmente Dios hizo algo en nuestras vidas. No es que nosotros vayamos diciendo, ay, sí, yo voy a la iglesia, ahora soy bueno, y demostramos con hechos otra cosa totalmente distinta. No es solamente decirlo, es mostrarlo y demostrar que Dios está en nuestras vidas. El versículo dice que uno entró sin la vestidura adecuada. Y esto no parece tener ninguna relevancia, pero en realidad es muy profundo lo que estaba pasando. Porque no es solo entrar, no basta solo con congregarnos en una iglesia. Hay que ser transformados por el poder de Dios. Esas vestiduras representan santidad, representan carácter, representan obediencia y representan una vida alineada con Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Tener santidad, tener carácter de hijo de Dios, tener obediencia a Dios y tener una vida alineada con Dios. No podemos solamente decir somos hijos de Dios y no tener nada de esto. No podemos decir, yo me congrego, yo voy a la iglesia y seguir siendo la misma persona que éramos antes. Dios tiene que transformar nuestras vidas. Pero ahí está donde nosotros tenemos que rendirnos. Ahí es donde nosotros tenemos que renunciar a lo que éramos y dejar que Dios haga en nuestras vidas su voluntad para poder hacer esto, para poder tener esas vestiduras nuevas, para poder estar alineados con la voluntad de Dios. Porque es la única forma donde vamos a poder servir, donde vamos a convertirnos en escogidos. Los escogidos que Dios está preparando en este tiempo. Muchos quieren la bendición. Muchos quieren bendición de parte de Dios. Yo conozco mucha gente que dice, yo quiero ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Yo quiero ir a la iglesia porque me está pasando esto y quiero que Dios me solucione el problema. La gente piensa eso. La gente piensa que venir a la iglesia es solamente decir, ay Señor, dame, recibo y me voy. Muchos hacen eso. Y son una de esas personas que nombré primeramente. Pero no es realmente lo que Dios quiere de nosotros. No es lo que Dios quiere de sus escogidos. Dios quiere utilizar nuestras vidas para poder ser de bendición. No que recibamos solamente la bendición nosotros. Cada bendición que recibimos nosotros es para compartirla, es para darle. Lo que recibimos de gracia damos. Lo que recibimos de parte de Dios, lo compartimos. Porque ese es el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Porque eso es realmente ser un hijo de Dios. Compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice Mateo 16. Mateo 16,
versículos 24 y 25. Yo se lo voy a leer en la TLA porque me gustó la definición que tiene. Le dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Y eso me lleva al tercer punto. Que muchos quieren la corona, pero pocos quieren la cruz. Muchos quieren la corona que el Señor nos promete, pero pocos quieren cargar la cruz. Pocos quieren hacer la voluntad del Padre. Aquí es donde muchos se quedan. Aquí es donde muchas personas que comienzan el Evangelio se quedan a mitad de camino. Porque solamente quieren la bendición de parte de Dios. No quieren pagar el precio. Hay muchas personas que quieren ser bendecidos, quieren que Dios les solucione el problema de sus vidas, de su familia, de sus hijos, de su matrimonio, de su economía. Quieren todas las soluciones, pero ninguno quiere pagar el precio. Eso es lo que pasa. Por eso hay mucha gente que comienza en la iglesia y al tiempo ves que se apartan, se alejan. Porque cuando realmente tienen que pagar el precio, y cuando decimos pagar el precio, por eso me gustan estos versículos, no es algo que decís, es impagable lo que el Señor pide. No, Él simplemente nos dice, hagan mi voluntad. Hagan lo que yo les diga. Y si nosotros nos ponemos a ver lo que el Señor nos pide y lo comparamos con lo que este mundo nos exige, porque este mundo nos exige, no nos pide, nos exige, lo que nos pide el Señor es nada. Porque el Señor lo único que nos pide es, carguen su cruz. Carguen ese problema, esas circunstancias, cárguenlo. Pero el Señor nos promete que Él va a estar ahí. Él va a estar para ayudarnos. Tomen su cruz y síganme. Y si nosotros entendemos esto, que seguir a Jesús, por más que esa cruz parezca pesada, el Señor la aliviana. Cuando nosotros cargamos los problemas de este mundo, las circunstancias que los problemas de este mundo acarrean a nuestras vidas, es cada vez más pesado, cada vez agrega más peso, y cada vez más, y cada vez más. Por eso es mejor servir al Señor. Por eso es mejor tomarse de la mano del Señor. Pero hay que cargar la cruz, dice ahí. Cargue su cruz, hermano. Carguemos esa cruz que el Señor nos pide, porque es mucho más liviana que todo lo que este mundo nos pone encima. Es mucho más liviano que todos los problemas que tenemos que vivir día tras día cuando estamos alejados del Señor. Hoy decían las hermanas, qué bendición que tenemos. ¿Cuánta gente conocemos que tienen muchos problemas? Miles de problemas. Circunstancias que sus vidas lo único que hacen es apagarlas y apagarlas. ¿Y nosotros tenemos problemas? Sí, pero tenemos a Cristo. Y al tener a Cristo en nuestro corazón, a tener al Señor en nuestras vidas, sabemos que todo problema, así como viene, se va a ir también. Por eso, hermanos, tomemos esa cruz. Sirvamos al Señor con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque eso es realmente lo que necesitamos. En este proceso de ser escogidos, implica negarnos a nosotros mismos, renunciar a lo que nos aleja de Dios, permanecer cuando no sientes nada o seguir cuando no ves resultados. Eso es también servir al Señor. Eso también es el proceso de convertirnos en esos escogidos, en seguir adelante, en seguir sirviendo al Señor, aunque no veamos nada, aunque por lo que nosotros estamos orando no lo vemos cumplido. Y ahí es donde tenemos que entrar en entender que los tiempos son de Dios. Y los tiempos que son de Dios son tiempos perfectos. Son tiempos perfectos. Muchas veces nosotros queremos las cosas, no ya, ayer las queríamos. Porque así somos. El ser humano no quiere que la solución ahora, la quería ayer. Y ya cuando llegó hoy la solución, bueno, pero ya ahora es tarde. Así somos. Y ni hablar los argentinos. Así somos. Pero los tiempos de Dios son perfectos.
Por eso, aunque no veamos nada, aunque parezca que lo que estamos haciendo no sirve. Hace un tiempo, ¿se acuerdan de esa predicación que les dije? Lo poquito que parece para nosotros es mucho para el Señor. Eso que nosotros decimos, pero yo insisto y no veo cambios en mi esposa, no veo cambio en mi esposo, no veo cambio en mis hijos, no veo cambio en mi economía, no veo un cambio en mi vida. Seguí adelante, seguí insistiendo, seguí orando, seguí clamando, seguí buscando, porque son los tiempos de Dios. Aunque no veamos nada, aunque parezca que todo lo que estamos haciendo no sirve, el Señor está trabajando. Y esto es parte de convertirnos en escogidos, en tener paciencia, en saber que Dios está obrando en nuestras vidas, que está obrando a favor de cada uno de nosotros. No sentimos nada, que no vemos resultados y todas esas cosas que nosotros pensamos que nos detienen. Es parte de ser esto, de ser el pueblo escogido. Porque la cruz duele. Sí, duele. La cruz que tenemos que cargar duele. Pero también define a los escogidos. Porque los escogidos no son perfectos, iglesia. Los escogidos son perseverantes. Los escogidos son las personas que siguen adelante a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, seguimos perseverando porque le creemos a Dios, porque creemos que lo que Él dijo, que cada una de las promesas que hay en su palabra se van a cumplir. Esos son los escogidos de Dios, los que perseveran hasta el final, los que perseveran a pesar de las dificultades y las circunstancias que nos rodean. ¿Por qué? Porque los escogidos viven diferente. Y esto es lo cuarto que vi en esta palabra. Los escogidos viven diferentes. Y cuando hablo de vivir diferente, no es porque sean mejores. No es como muchos piensan o como muchos dicen, yo soy el escogido de Dios, yo soy mejor que los demás. Escucho mucha gente que en estos días, porque tienen un poquito de autoridad dentro de la iglesia, se sienten superiores a los demás. Somos todos iguales delante de la presencia del Señor. Y eso es algo que yo siempre recalqué de nuestro pastor y de otros pastores que he conocido, de saber ubicarse, de saber entender que cada uno de nosotros somos un instrumento. Que cada uno de nosotros somos un instrumento que Dios va a utilizar. No importa en la categoría donde te quieran poner. Unos tienen el llamado de pastor, como Daniel. Otros tienen el llamado de evangelistas. Otros tienen el llamado a ser maestros. Pero eso es un llamado especial para cada una de esas personas. Pero así todo, no son más que los demás. Porque una hermana que ora, que clama, no quiere decir que sea menos que un pastor. Porque esa hermana también está orando, está clamando, está buscando a Dios. Y Dios nos mira a todos de la misma forma. A Dios no le interesa que vos tengas un cargo. A Dios lo que interesa es que tu corazón esté rendido a Él. Y los corazones que se rinden a Dios son los corazones que Él va a utilizar. Por eso, los escogidos viven diferente, pero no son mejores que otros, sino porque han sido procesados y transformados, porque son diferentes, porque son personas que oran, que leen la palabra, que buscan de Dios, que no negocian su fe, aún a pesar de las pruebas, permanecen firmes y aman la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Ese es un escogido de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que lograr en este tiempo para dejar de ser llamados para convertirnos en escogidos.
Amar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Amar estar en la presencia del Señor por sobre toda circunstancia, por sobre todo problema, por sobre todas las cosas que este mundo quiera venir a poner en el camino, toda traba, toda circunstancia que nos aleja de Dios. Por sobre todo de eso, amar a Dios. Por sobre todo eso, buscar la presencia de Dios. No hay nada mejor que eso. Y en el proceso, en la transformación, en el cambio que vamos a sufrir, obviamente que todas estas cosas van a aparecer, pero tenemos que lograr esto. Permanecer firmes, amar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Y por eso son pocos los escogidos. Por eso son pocos los escogidos, como dice en el versículo 14. Pocos son los escogidos, porque pocos se animan a pagar el precio. Porque pocos son los que realmente quieren pasar por esa transformación. Pero necesitamos ser trabajados, necesitamos ser pulidos, necesitamos que Dios nos transforme y nos cambien para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo quinto, hoy tiene que ser un día de definición. Hoy tiene que ser un día de definición para nuestras vidas, para cada uno de los que estamos en este lugar. Hoy tenemos que dejarle al Señor que nos siga transformando, que culmine con la obra que Él empezó en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue llamando. Dios sigue llamando a cada uno de sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios sigue llamando? Amén. Dios sigue llamando. Pero en realidad la pregunta no sería si Él llama. La pregunta sería, ¿cómo estoy respondiendo yo al llamado? ¿Me explico? La pregunta no es si Dios sigue llamando, porque recién ustedes lo dijeron. Todos creemos que Dios sigue llamando. Ahora la pregunta sería, ¿cómo estoy respondiendo al llamado de Dios? Y esta pregunta me la hice yo. Por eso dije, cuando el Señor me mostraba estas palabras, lo primero que hizo fue moverme toda la estantería. Todo lo que estaba en mi interior, en mi corazón y en mi cabeza se pusieron en alerta. Porque realmente, ¿cómo estoy respondiendo yo a ese llamado? ¿Cómo estoy respondiendo yo al llamado que Dios me hizo? Porque Dios llama. Y en esta mañana Dios nos está llamando y nos está dando la oportunidad de convertirnos en ese pueblo escogido, en esa nación santa, en lo que Él quiere utilizar en este tiempo, en este lugar, en cada lugar donde Él nos lleve. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que llevar en esta mañana en nuestro corazón. Por eso, cuando comencé con la prédica, les dije que la palabra me confrontó. La palabra de Dios nos tiene que confrontar, nos tiene que hacer ver a cada uno de nosotros en la situación en que estamos. La palabra que nos confronta a cómo estamos parados nosotros nos tiene que mover algo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, de decir, pará, ¿realmente estoy siendo transformado por el Señor? ¿Realmente estoy dejando que Dios me transforme para convertirme en ese escogido que Él va a utilizar? En esa persona que el Señor va a utilizar, en esa herramienta que el Señor va a utilizar. Porque, hermano, este mundo sigue necesitando de los hijos de Dios. Este mundo sigue necesitando que nuestras vidas sean transformadas para que ellos vean que tenemos un Dios poderoso que transforma las vidas, que cambia. Que no es solamente que lo decimos nosotros de la boca para afuera, sino que hay algo en nuestro interior. Hay algo que nos transformó a nosotros que también puede transformar esas vidas. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Ven a alguien transformado? ¿Ven a alguien que realmente dice y sostiene con sus acciones lo que está diciendo? Cuando a la gente vos le decís, yo amo a Cristo, ve con tus acciones que realmente estás amando a Cristo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es lo que en esta mañana el Señor nos está diciendo. Yo no solamente quiero que me confieses con tu boca,
quiero que tu corazón me pertenezca. Yo no quiero que solamente diga que me amás, yo quiero que me ames con todo tu corazón. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia, de sus hijos, que lo amemos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. No es solamente palabras, acciones, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras vidas, lo que la gente ve de cada uno de nosotros. Dios está pidiendo eso. Por eso hoy es un día de definición, iglesia. Hoy tenemos que definirnos nosotros como hijos de Dios si realmente queremos ser de ese pueblo escogido, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, si realmente queremos pertenecer a ese grupo de hombres y mujeres que están sirviendo al Señor con todo su corazón. El Señor nos está llamando, iglesia. La decisión la tenés vos en tus manos. La decisión de convertirte en un escogido está en tus manos. Dios jamás va a venir a hacer algo en contra de lo que vos decidas. Jamás. Es un caballero. Él te está dando la oportunidad en esta mañana de poder ser un escogido en sus manos. Quiero dejarte esta pregunta para que usted también se la pueda hacer. Y este es el título de la prédica, que hoy no se lo di. ¿Soy llamado o soy escogido? Y fue la pregunta que yo me hice cuando recibí esta palabra. ¿Soy un llamado o soy un escogido? Dios quiera que en esta mañana nosotros podamos irnos de este lugar diciendo, yo estoy en ese proceso. Yo estoy en esa transformación que el Señor está haciendo. Yo sé que soy un escogido. Y me voy con esa garantía en mi corazón. Yo sé que Dios me escogió, me llamó, me apartó, aún desde el vientre de mi madre, Él ya tenía algo planeado para mi vida y yo lo voy a cumplir porque Él es quien domina, Él es quien dirige mi vida. Y yo lo amo con todo mi corazón. Ojalá que en esta mañana todos los que estemos en este lugar podamos irnos de esa misma forma, pero que también podamos compartir con otros que sabemos que están dudando, que están ahí, que van, que vienen, y decirle, es momento de decidirte, de definir tu vida. Y la elección la tenés vos en tus manos. La decisión está en tus manos. Y la decisión es decirle sí al Señor. Es decirle sí a Cristo. Es decirle, Señor, yo quiero servirte y yo quiero seguirte. Quiero ser un escogido. Por eso, hermanos, hoy no es tiempo de religión. No es tiempo de religión. No es tiempo de decir voy a la iglesia por decirlo. No es tiempo de venir a la iglesia y sentarnos a calentar un banco. No es tiempo de venir a la iglesia, levantar las manos, adorar 2 horas, después irnos y seguir con nuestra vida cotidiana y común. Hoy es tiempo de rendición total a Dios. Hoy es un tiempo donde nuestras vidas tienen que estar rendidas a la presencia del Señor. Hoy tiene que ser un día que cuando salgamos de este lugar la gente diga, wow, ahí va un hijo de Dios. Este hombre y esta mujer se rindieron a Dios. Sus vidas le pertenecen. No es tiempo de religión, iglesia. Es tiempo de rendición total a Dios. El otro día había dicho una frase que todos la seguro la conocen. Dios no es religión. Dios es relación. Si nosotros nos relacionamos con Dios, es obvio que las cosas van a cambiar. Que si nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, es obvio que se va a notar. Es obvio que la gente va a ver algo distinto en nosotros, porque Dios va a hacer de nosotros un instrumento de bendición. Por eso, muchos son los llamados. Y eso nos incluye a todos los que estamos en este lugar. Aún a nuestras familias. Todos somos llamados por Dios. Es un llamado universal. Todos fuimos llamados. Ahora, pero pocos son los escogidos. Y esto depende de lo que tú hagas después de escuchar esta palabra. Ser un escogido depende de lo que vayas a hacer con esta palabra, con este llamado. No depende de Dios, depende de tu decisión. Por eso, en esta mañana, la mejor decisión que podemos tomar es decirle al Señor, transfórmame. Ayúdame.
Quiero ser un escogido tuyo. Por eso, si hoy tu decisión es dejar de ser un llamado para ser un escogido, vamos a pedirle a Dios que nos dé firmeza en esta decisión y que podamos tener una entrega total a Él. Que podamos tener una entrega total a Dios. A rendirnos en sus manos y dejar que Él haga de nosotros un instrumento para poder bendecir a otras vidas. ¿Cuántos en esta mañana se sienten escogidos por Dios? Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar, estamos en esa transformación. Estamos en ese proceso que Dios tiene con nuestra vida. Perfecto no somos, ninguno. Y esa es la realidad. Pero como dije hoy, Dios no busca gente perfecta. Dios lo que busca es gente que realmente sea perseverante, que siga adelante a pesar de las circunstancias y de las situaciones que nos rodean. Póngase en pie, iglesia, en esta mañana. Vamos a decirle a Dios y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios y vamos a decirle que entendimos que Él nos está llamando. Entendimos que ese llamado a nuestras vidas lo tenemos que transformar en pertenecer a esos escogidos. Y si estamos pasando por un proceso o estamos pasando por ese momento de transformación, vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante, para perseverar, para que Él nos ayude a afirmarnos cada vez más en su palabra y en su presencia. Padre, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos sustenta, esta palabra que nos sostiene y que nos ayuda a poder seguir caminando firmes, Señor, tomados de tu mano, pero también tomados de cada promesa que tú nos has dado, Señor, a través de ella. Yo quiero agradecerte, Señor, por tu pueblo, por cada uno de mis hermanos, por tus hijos, tus siervos, por mi vida, Señor. Agradecerte, Señor, porque sé que nos has llamado con un propósito, que es servirte. Ese llamado, Señor, que tenemos a predicar las buenas nuevas, a llevar el Evangelio, Señor, como dice tu palabra, hasta los confines de la tierra, para que otros puedan conocerte y disfrutar, Señor, como nosotros disfrutamos de tu presencia. Señor, en medio de tu pueblo hay gente que está siendo transformada, que está, Señor, pasando por procesos, que está siendo trabajada por tu Espíritu Santo. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú le des fortaleza, que nos fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor, para pasar por esa transformación y convertirnos, Señor, en ese pueblo escogido. Convertirnos, Señor, en esas personas, en esos hombres y mujeres que tú vas a utilizar, Señor, para poder alcanzar otras vidas de aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Agradecerte, Señor, porque tú has visto y ves en cada uno de nosotros, Señor, esa piedra preciosa que otros no ven. Tú ves en nosotros, Señor, lo que este mundo tal vez no ve. Y te agradecemos, Señor, porque nos haces sentir que tu presencia, Señor, en nuestras vidas es notoria. Que podamos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas. Que podamos, Señor, en este tiempo tomarnos, Señor, de cada una de tus promesas y seguir adelante, afirmándonos cada vez más en ti, Señor, para que podamos convertirnos en ese pueblo escogido. Señor, te agradecemos por tu palabra, por lo que tú nos das, por tu amor, por tu entrega, por tu fidelidad, por todas las cosas, Señor, que tú nos estás dando en este tiempo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana y que esta tu palabra, Señor, sea esa buena semilla sembrada en cada uno de sus corazones, para que tú, Señor, puedas dar fruto a través de cada uno de ellos. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana y te damos a ti toda la gloria,
toda la honra y toda nuestra alabanza en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que sea de bendición esta palabra para su vida. Bueno.